Los que no me conocen, yo soy María Inés McCormick y yo soy la creadora de Curubay Cocuyo. Curubay Cocuyo es un proyecto digital para familias colombianas migrantes que quieren conservar el español como lengua secundaria en la casa y mantener la cultura colombiana. Igualmente, nos siguen también otros latinos que se encuentran en diferentes países. Y bueno, este es un tema que, digamos, que trasciende nacionalidades y, y pues porque todas las madres estamos un poco interesadas y, y vivimos este tema de la lactancia. Entonces, bueno, primero, para los que no te conocen, María Paula, me gustaría que hicieras una breve presentación y que nos contaras cómo es que llegaste a especializarte en este tema de acompañamiento a la lactancia. Bueno, María Inés, muchas gracias por la invitación. Para quienes no me conocen, yo soy María Paula Pereira, soy creadora de escribir un libro. Cuando yo empecé a amamantar a mi bebé, tuve demasiadas dificultades, pero yo sabía que yo anhelaba amamantar. Entonces, fue mi perseverancia, fue el apoyo que tuve, el no darme por vencida. Yo tuve más de 5 asesoras de lactancia hasta que logré establecer lo que yo quería. Em, y bueno, me fui interesando por el tema desde que nació mi hijo. Yo leía en la madrugada, en la noche, o sea, por horas yo leía sobre lactancia y realmente me apasionó el tema. Luego digo, bueno, quiero escribir un libro. Hice todo el proyecto para el libro y luego cuando hablé con la editorial, pues lastimosamente era un proyecto que era demasiado costoso. Entonces, justo en ese momento empezó la pandemia, a mi esposo lo incapacitaron y yo dije, bueno, voy a empezar con Instagram, voy a empezar a mover un poco por redes. El fin era informar a otras mujeres sobre este tema del que escuchamos tanto, pero en realidad tenemos muy poco conocimiento. Y lo que yo quería y lo que quiero y lo que intento es que otras mujeres que están embarazadas o que van a empezar el proceso no tengan que vivir estas etapas difíciles para buscar la solución, sino que sepan, ah, esto es normal, esto no es normal, esto nos pasa a todas, esto solo me está pasando a mí, porque muchas veces pensamos que solamente nos pasa a nosotras y nos damos cuenta y en realidad son muchas mamás alrededor del mundo sin importar la cultura ni el idioma, ni nada, que están viviendo exactamente lo mismo. Entonces, pues esa fue mi motivación. ¿Y cómo ha sido la respuesta de la gente? Tú empezaste con este proyecto y fueron llegando estas personas que veían esa necesidad. Bueno, la verdad para mí ha sido un proyecto de altos y bajos, ¿no? A veces como que sentía que le invertía mucho tiempo y no tenía una respuesta. Entonces decía, bueno, pues al final si a la gente no le interesa, ¿para qué sigo? Pero Ujú. luego con que una sola mamá me escribiera como, oye, muchas gracias porque gracias a esto continué con mi lactancia, entonces yo digo, bueno, así le llegué a una sola familia, le estoy llegando a alguien y estoy ayudando a alguien. Entonces, la verdad, en mi Instagram tengo, la mayoría de seguidores que tengo son personas que conozco. Ujú. Entonces, son personas que también ya han dejado de lactar y demás, pero me gusta porque cuando ven el contenido dicen, bueno, o sea, qué bueno que yo te hubiera tenido en mi momento o me gustaría tenerte cuando llegue el momento de embarazarme, porque bueno, de mis amigas hasta ahora están empezando a tener bebés, ¿no? Yo fui como de las que inauguró. Entonces, eh, a veces siento que lastimosamente muchas personas también con este tema se quedan con la información que se da en Instagram, pero no quieren más allá, no les gustaría invertir en una asesoría o invertir dinero en este tema, sino simplemente no funcionó, bueno, nos vamos a la fórmula y listo. Pero al final, si Ujú. nos damos cuenta, eh, cuánto vamos a gastar de más en fórmula y nuestro bienestar, pues es como otra cosa. Bueno, y tú tu embarazo lo viviste en el exterior. Yo lo viví la mitad en Colombia y la mitad en el exterior. ¿Y cómo fue esa llegada? ¿El bebé nació en Colombia o en el Alemania? No, el bebé nace, o sea,
fue un choque cultural, un choque muy grande, porque yo llegué aquí con 6 meses de embarazo, me casé con 7 meses y mi bebé nació con 8 meses. Entonces Wow, todo fue fueron muy demasiadas difícil. cosas Y seguidas. fue Navidad sin mi familia, fue la primera Navidad sin mi familia. Yo llegué aquí en noviembre, pleno invierno, frío, días grises, desde que te levantas hasta que te acuestas. Una Navidad por primera vez súper diferente, sabiendo que, bueno, mis hermanos viven unos en Australia, los otros en Colombia, sabía que toda mi familia estaba en Colombia menos yo. Ujú. Entonces fue un embarazo en el que lloraba porque no estaba y lloraba porque quería estar acá, porque luego mi esposo tuvo que venir y yo estaba allá, entonces fue muy difícil también. La primera ecografía que tuve aquí la tuve a la semana de llegar y lo primero que me dice la médica es, tienes que aprender a hablar alemán. Claro. Y yo le dije, ni por más de que aprenda a hablar alemán voy a entenderle todo lo que me está diciendo en términos médicos, porque uno Sí, y ya al final, ya casi al final del embarazo. sí, y hay muchos términos médicos que incluso si tú vas en Colombia entiendes la mitad de lo que te dicen. Entonces yo decía, bueno, ¿y qué va a pasar cuando yo tenga que parir? Yo le decía a mi esposo, ni siquiera voy a saber cómo me dicen, empuje, empuje. Ujú. Yo le decía, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a enfrentar? O sea, yo tenía muchos miedos, sobre todo con el idioma. Nosotros incluso pensamos en pagar una habitación familiar para que él se pudiera quedar conmigo. Ujú. Y justamente mi bebé nace prematuro, entonces aquí hacen cambio de turno, no me acuerdo si es cada 3 horas, acá regularmente hacen cambio de turno. Y en uno de esos turnos me tocó una enfermera que hablaba un poquito de español y ella me dijo, no pagues esa habitación porque aquí el sistema, desde que tú entras hasta que sales, es el costo de la habitación. Entonces no es como que a la mitad me cansé y me voy, no, tengo que pagar todo y me dice, tu bebé viene prematuro, no sabes si va a venir bien o si tienes que entrar a incubadora o cosas. Entonces yo le decía, pero yo cómo me voy a quedar sola si yo no hablo alemán. Me dijo, pero hablas inglés y acá casi todo el mundo habla inglés, entonces no hay problema. Y bueno, la verdad el inglés me ayudó muchísimo, pero también me pongo en los zapatos de las mujeres que no hablan inglés ni el idioma del lugar a donde llegan. Es algo demasiado difícil. Cuando mi bebé nació, la pediatra solamente se dirigía a mi esposo, yo estaba parada al lado como un arbolito. Tú no existes y te vuelves como un objeto simplemente. Exacto, y yo me sentía muy frustrada porque aparte en un momento ella le pone cara de preocupación y le dice a mi esposo que le encuentra un sonido raro cerca al corazón a mí. Y luego él traduciéndome eso y yo, o sea, yo me quería morir porque aparte todos mis abuelos se han muerto del corazón, o sea, yo en mi mente decía, no, pues ya es algo del corazón. Y que tú no puedas entender en el momento, sino que todo tengas que esperar hasta que te traducen. Cuando yo iba a los controles eh, con la ginecóloga, mi esposo tenía que ir conmigo y él me tenía que traducir todo. Y ella no hacía, o sea, ella no procedía a hacerme nada hasta que él no me tradujera y yo hiciera con la cabeza como Y que que, ok, estabas de acuerdo para hacer el gesto médico. exacto. Claro, Entonces, sí, sí, sí te entiendo porque me imagino que uno puede llegar a sentirse como en el veterinario, como cuando uno lleva al perro y el gato y le hablan a uno lo que le van a hacer y el gato está ahí mirando, pues bueno, uno está como en ese rol del gato, ahí qué va a pasar, sin tal, saber qué es lo que está ocurriendo. Bueno, yo aprovecho, pues ya que entramos al tema del embarazo y la lactancia en el extranjero, em, bueno, lo que fue mi experiencia, yo tengo dos hijas de 8 y de, bueno, casi 5 años dentro de un mes. Y yo recuerdo que cuando, bueno, yo para el momento de mi embarazo ya hablaba francés, entonces podía comunicarme y recuerdo que yo tenía que buscar en internet primero los términos, las traducciones, las partes del cuerpo, como hacer un listado de anatomía, buscarlo en español, después decir cómo se decía eso en francés, buscarlo para el día que teníamos la cita con la, porque aquí no sé si en Alemania sea igual, tenemos la Sage-Femme, que es la partera. Entonces,
tú tienes el ginecólogo, el obstetra que te sigue y si no, los partos ya son con la partera. Bueno, a menos de que tú digas, no, yo voy a pagar aparte, yo solamente quiero que me atienda un médico, un obstetra, pero si no, el sistema normal es que tú tienes esta partera que te va a acompañar durante el parto, pero igual, si vas a parir en el hospital o en una clínica, es como tú dices, por turnos, entonces no necesariamente la partera que te acompañó es la que va a estar el día del parto. Entonces, si hubo un cambio de medianoche, pues llega la nueva persona. Entonces, tú tienes que tener como una flexibilidad de adaptarte al nuevo personal médico que te va a acompañar en ese proceso de dar a luz. Ya luego, si viene una complicación, digamos en el caso de mis hijas, la mayor iba bien, pero posparto vaginal, pero se volteó y no podía salir porque tenía la quijada, o sea, ella nació mirando para arriba. Entonces, para esa tuvieron que llamar al ginecólogo para que con las espátulas ayudara a sacar a la niña y con la segunda no bajó y terminó en cesárea, entonces ahí pues ya, pero digamos, esa fue en otra ciudad, fue en una clínica y ahí estaba, digamos que el obstetra estaba ahí, como que fue el mismo que me siguió durante todo el embarazo, estaba ahí, estaba la partera y él estaba ahí también como pendiente de lo que fuera a pasar. Eh, y quisiera hablar contigo ahora de lo que ha sido el acompañamiento a las mujeres migrantes en el tema de lactancia, porque por ejemplo yo en Colombia yo crecí oyendo el tema de la lactancia, de dar teta. Mi madre nos contaba, mi madre tuvo 4 hijos, que a todos les había dado teta y yo crecí como que eso era normal, que uno tenía un hijo y uno le iba a dar teta y después le daba, no sé, pasaba avena, coladas y bueno, como que era todo muy normal, es que no se discutía, ni siquiera era un tema que mereciera una conversación más allá de lo anecdótico de yo les di teta hasta X mes. Y cuando yo quedé embarazada y empecé a discutir, a hablar del tema, yo noté que aquí en Francia había como un rechazo de ciertas personas al tema. Por ejemplo, mi suegra tuvo también 4 hijos, a ninguno le dio teta. Eh, y mi esposo no estaba a favor. Al comienzo fue más como una discusión casi un poco feminista, donde yo dije, yo lo quiero hacer, es mi cuerpo, es mi decisión, yo asumo las consecuencias y las dificultades que eso suponga, y él me dijo, bueno, ok, eres tú la que lo va a hacer, pero no había como ese apoyo de decir, nos parece bien, es más como que seguía siendo algo no es mal visto, sino es más como, pero debes ir a trabajar, o sea, como que te lo enfocan siempre con todos los peros para que tú misma llegues a la conclusión de que es muy bonito, pero que al final para porque la vida moderna no está hecha para la Para lactancia. amamantar. Para amamantar, amamantar está en contra de la vida moderna, de nuestro estilo de vida, de mujer trabajadora, no puede ser, la lactancia no es compatible. Y digamos que con mis hijas yo tuve la suerte de poder estar haciendo, yo trabajé como hasta un mes antes del nacimiento de mi primera hija y luego tomé un año en que no trabajé, o sea, que hacía cosas freelance a distancia, entonces pude tener tiempo para amamantar. Y con la segunda también, pero yo sabía de otras amigas que decían, yo ni siquiera me voy a poner de plano, te decían, yo no me voy a poner a eso porque en 2 meses voy a tener que suspender, entonces no vale la pena. Entonces quisiera que me explicaras un poco cómo se hace ese acompañamiento para una mamá que tiene ganas, pero que tiene todo un sistema en contra. Bueno, justamente hace como 2 días hice historia sobre esto porque en Estados Unidos estamos con el problema de que hay escasez de leche de fórmula y muchos de los encabezados que decían los bebés están en peligro. Y bueno, los bebés están en peligro desde que el sistema no ayuda a las mujeres precisamente a que tengan este proceso. Em, Cuando a mí me buscan una mamá que va a empezar a trabajar, me dice, bueno, y ya tengo que empezar como a preparar al bebé. No, no hay que preparar el bebé para separar. Entonces ahí yo pongo el ejemplo, por ejemplo, quienes vivimos lejos, cuando tú sabes que en la próxima semana te vas a ir, tú no te escondes en la habitación toda la semana para no ver a las personas porque vas a sufrir cuando te vayas, ¿no? Tú intentas aprovechar al máximo hasta el minuto en el aeropuerto, decirle, chao, te amo, me fui,
pero tú no te apartas de esas personas que amas porque no las vas a ver, tú al contrario, estás más cerca. Entonces, lastimosamente aquí en Europa y en los países desarrollados, el apoyo es menos. Aunque ahorita está empezando como, o sea, aquí por ejemplo hay como, te dicen hay que dar pecho, pero a los 6 meses te dicen ya, ¿para qué sigue dando pecho? ¿Por qué sigue dando pecho? Yo di pecho 3 años, eh, realmente no pude más porque me dio como una crisis de lactancia que no soportaba que mi bebé ya estuviera ahí, o sea, le cogí fastidio. Y eso también hay algo que si tú no lo estás disfrutando, hay que parar, o sea, no tienes que amamantar llorando porque le Sí. estás dando lo mejor a tu bebé, no. Si tú no lo disfrutas, si tu bebé no lo disfruta, pues hay que parar. Justamente, o sea, yo dejé de amamantar en noviembre y por este mes mi hijo me ha estado pidiendo pecho todos los días. Y yo le digo, no, no, y a veces pienso, bueno, y si lo vuelvo a intentar, y luego digo, no, pero es que ya lo dejé, ya, mejor no. Y como que a veces él me abre el brasier y yo digo, ¿será que lo dejo? ¿Será que no? Y bueno, me arrepiento y al final no le vuelvo a ofrecer el pecho. Pero también algunas madres que me consultan acá me dicen, a una incluso en Inglaterra, la familia le dijeron que parecía un animal todo el tiempo con el pecho afuera dándole comida a su bebé y ella no pudo y se devolvió a Colombia y está criando su bebé en Colombia con el fin de después volver. Pero dice, yo necesito apoyo. Nosotras las mujeres necesitamos apoyo cuando estamos en pleno posparto, estamos demasiado frágiles, demasiado vulnerables y todo nos llega como al corazón. Entonces, por ejemplo, en tu caso, que tu esposo no te apoyaba y eso, pues es mucho más frustrante y es más frustrante cuando, por ejemplo, tienes problemas de que tienes un mal agarre, entonces te duele el pecho, te dicen que tu bebé no está subiendo de peso y la solución rápida de todo siempre es métele la fórmula, métele la fórmula. Entonces, aquí lo he visto mucho, las mamás amamantan 2 o 3 meses y dicen, ya estuvo bien y no importa. Y entonces está ok, pero no está ok cuando una mamá desea amamantar y siempre te dicen, tu leche no es buena, no es produce lo suficiente, tienes que darle fórmula, tienes que complementar. Entonces ahí no está bien porque esa mamá sí desea amamantar y al final por falta de información, por falta de apoyo, termina dejándolo y termina como con ese vacío en su corazón. Yo lo que sentí en Francia es que era más como si fueran dos equipos, los equipos pro lactancia y el equipo contra la lactancia. Bueno, digamos, eso es un poco caricatural, cada uno en un extremo, y la gente que se estaba moviendo entre los dos. Digamos, mi esposo nunca se opuso a decir, no, le des teta a las niñas, no. Pero de cierta forma, por ejemplo, él dormía. Cuando era la madrugada, él dice, pues, y él me decía, como si tú tuvieras, si fuera biberón, yo me levanto y le doy, pero pues como es teta y usted quiere darle teta, pues yo duermo, ¿sí? Mm. Entonces todo ese peso recayó en mí, de decir, bueno, yo la voy a alimentar. Y claro, cuando teníamos reuniones con otras madres y otras familias, entonces ellas decían, no, sí, pero es que tú, pero mujeres francesas que me decían, pero la culpa es tuya, empieza a darle biberón y así Olivier ayuda y también se levanta a las 3 de la mañana, ¿sí? O por ejemplo, él va a salir a hacer una comida, una cena y que tú dices, no, yo no voy porque me va a tocar sacarme la teta y va a ser demasiado complicado, entonces él va solo. Sí, como que la mujer se penaliza para hacer actividades o asume los costos, eh, pero queda como, tú te lo buscaste, si tú quieres amamantar, tú tienes que asumir esos costos de la mirada del otro o de las restricciones que puede haber. Pero no, digamos que mi esposo al final dijo, bueno, haz lo que quieras, pero sí había como una pregunta constante de ¿hasta cuándo? ¿Hasta Y recuerdo cuándo? en los controles médicos, incluso los ya pediátricos, cuando ya las niñas habían nacido, que están empezando a llenar eh, los cuestionarios para decirte, bueno, ya es la hora en que tiene que empezar a comer tal cosa, introduzca verduras, frutas, y ellos casi que sin mirar, una vez dicen, bueno, todavía le da teta, ¿hasta cuándo piensa hacerlo? O diciéndote, bueno, eso en 3 meses se acaba, pero ya es como no, y si lo quieres hacer, pues te conviertes en una
sí, como "Oh, es una curiosidad más, esta es la señora que lo hace", pero, e incluso hablando con personas que, que no era solo el aspecto económico, sino que te decían, bueno, es que eso son ideas que traen de sus países, como diciendo, bueno, allá en esos países pobres hacen eso porque no están tan desarrollados. Y luego tienes otra, digamos que empiezan algunos círculos en Francia de una crianza más respetuosa y otro tipo de, como de modelos, Ujú. donde ya empiezan entonces las mamás a querer, porque digamos yo, mis cuñadas, de mis cuñadas que tiene niños, ella sí dio teta, ella llevaba a la niña, sus niñas cargadas, había más contacto, hacían un poco de colecho, entonces ese tipo de prácticas también empiezan a introducirse, pero no dejan de ser todavía, digámosle, minoritarias, pues, para la gran Exacto. masa. Mira que a mí me pasó algo muy curioso y fue que yo tenía un banco de leche, yo hice un banco de leche y aquí hay algo que se llama como Muterum Fatar Veratum, que es donde tú puedes ir si tienes dudas con tu bebé, te Ujú. lo pesan así. Entonces yo les dije, mira, a mí me gustaría donar la leche, ¿cómo la puedo hacer? Entonces dijo, yo le dije, por ejemplo, en Colombia se le dona a muchas personas. Y dice, este no es un país pobre, no necesitamos de eso, échaselo al cereal. Y yo, échaselo al cereal. ¿Sabes cuántas vidas te pueden salvar donando leche? Y eso no depende de si es un país rico o es un país pobre. Cuando los niños nacen prematuros, cuando los niños nacen enfermos, les salva vidas el donar leche. De hecho, cuando hay algún problema con la lactancia, o sea, la última opción es la fórmula. Pero por supuesto, siempre nos saltamos la de arriba. Entonces, la primera es leche extraída de la mamá, la segunda leche donada por el banco, la segunda leche, ¿sí? Y ya la última opción es la fórmula, pero por supuesto lo rápido y lo que nos ha vendido la industria y lo que la industria dice que es mejor es solo tiene que echarle el polvito, agua y sal, ¿sí? Entonces, pero no tenemos en cuenta que, digamos, la leche de fórmula también es hecha de leche de vaca y esto puede generar en los bebés, por ejemplo, también pueden tener alergia a la proteína de la leche de la vaca antes. Eh, lastimosamente tenemos como este grupo de personas que dice que todo es culpa de la teta. El bebé no duerme es porque le das pecho. El bebé llora mucho es porque le das pecho. El bebé está pegado a ti es porque le das pecho. Entonces, ¿qué pasa? La leche materna está diseñada para el bebé. Es como la leche de los mamíferos. Entonces viene en las proporciones que cada uno necesita. Uno no ve una vaca complementándole con fórmulas, ¿sí? Y hacemos este ejemplo porque es que nosotros también somos animales y el bebé es el animal más indefenso que hay. O sea, fíjate que una vaca nace y a los minutos empieza a caminar. A un bebé, ¿cuánto tiempo le toma empezar a dar sus primeros pasos? El bebé es muy dependiente de su mamá y al inicio el bebé no es consciente de que su mamá es otra persona. Para él y su mamá siguen siendo una. Entonces ahí es cuando vienen las crisis, por ejemplo, la crisis, la angustia de separación, entonces que es cuando la mamá así sea que vaya al baño, el bebé llora como si, mejor dicho, su mamá se desapareció, porque para él literalmente su mamá se desapareció. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué los bebés necesitan despertarse en la noche? Porque es un instinto de la naturaleza de nosotros, porque antes teníamos que estar alertas para que no vinieran a comernos, Ujú. ¿sí? Claro. Entonces son instintos naturales, pero ¿qué pasa con la vida moderna, con lo que se ve ahora? Entonces está mal que el bebé duerma cerca de los papás, está mal que queramos tenerlos cargados, está mal que queramos ese contacto, cuando al contrario lo que hacemos es todo un bien. Tú me preguntabas por interno que si había algunos países que apoyaran más. Yo siempre le recomiendo a las mamás que hacen asesoría conmigo que lean un artículo que se llama Amamantar en Mongolia, donde es normal niños de 6 7 años siendo amamantados, donde les cuentan, ahí cuenta una parte que los niños están peleando y en vez de regañarlos o algo así, la mamá lo que hace es levantarse la camisa y ya el bebé se tranquiliza y se viene para su pecho y ya está.
Incluso los compañeros de trabajo se toman leche de las mujeres que meten en el refrigerador en el trabajo. O sea, ¿Así? son cosas tan naturales que nosotros lo hemos vuelto eh, todo raro, pero eso es lo natural. Entonces dicen que ahora todo esto es moderno, que el bebé coma con trozos es moderno, pero nada de esto es moderno, esto es con lo que empezamos y que la industria nos ha ido haciendo creer que es lo que necesitamos. Por supuesto, hay casos que la fórmula sí salva vidas, sí Sí, ayuda, claro. pero no es la mayoría. Hace poco hablé de esto, solamente un 5% de mujeres tienen un problema real de no producir leche para sus bebés. Y este 5% se ha convertido en un 80% o más por malos diagnósticos. Entonces, hay doctores que sin siquiera ver tú cómo estás amamantando, algún problema con el bebé, lo primero es, bueno, esta fórmula y se acabó el pecho, pero no se toman el tiempo de sentarse, es que el bebé tiene un mal agarre, es que el bebé tiene frenillo, eh, no miran nada, solamente es a la fórmula y porque también lastimosamente mucho personal de salud se beneficia de estos convenios con las fórmulas. Y digamos, pensando en las mamás que más tarde van a ver el video, o que las mujeres que están embarazadas, ¿cómo podemos ayudarles como a empoderarse y poder discutir en familia de este proyecto de lactancia? De decirle a su pareja, mira, yo quiero hacer esto por X tiempo o el tiempo, bueno, porque obviamente una cosa es lo que uno quiera y otra es como, bien dices tú, cómo se desarrolla esa lactancia, porque si se vuelve un calvario y es doloroso, es incómodo, pues digamos que prima el bienestar del niño y el bienestar de la madre. Pero una persona que diga, yo quiero experimentarlo, ¿cómo podemos ayudarle? En este caso, mi esposo es extranjero, él no entiende, no aprueba, no apoya. ¿Cómo Bueno, podemos llegar a esa negociación? Porque así uno no quiera, pues puede ser un tema que entra a discutirse, quizás uno de los primeros temas de negociación de la crianza, digamos. digamos que lo primero que uno debería hacer, que pocas mujeres lo hacen, es tener un plan de parto. Y Ujú. en ese plan de parto, o sea, porque muchas veces llegamos ciegas al parto, yo lo hice, y ya después que me metí en este tema me di cuenta que, wow, uno tiene que ir súper preparado. O sea, tú tienes que saber qué es la oxitocina, qué es lo que te van a inyectar, qué es la epidural, lo quieres, no lo quieres, en qué momento debes pedirlo. Y ¿Cómo eso, se dice eso? ¿Cómo se dice eso en el ¿cómo se idioma del dice? lugar en el que usted está allá? Porque póngame la cosa esta, no, toca saber el término o irse con un Exacto. diccionario. Y por ejemplo, decir, o sea, uno puede tener, como todo, uno puede tener un plan, pero por supuesto tenemos que tener en cuenta que puede cambiar, así como por ejemplo a ti en el último momento tu bebé se te volteó, nosotros podemos anhelar con el alma tener un parto natural y al final nos termina en cesárea, pero tenemos como un general. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó sin epidural, sin nada, porque cuando lo pedí ya fue muy tarde. Entonces, claro, en el momento me quería morir del dolor, pero al final, viendo todos los beneficios que dan para el bebé, para la mujer, para la recuperación, para todo, pues al final fue mucho mejor. En ese momento, por supuesto, yo no pensaba eso, pero, o sea, yo tuve a mi bebé salió, yo lo primero que quería hacer era lavarme los dientes e irme a bañar. Y no me dejaban bañar, me dijeron, no, toca esperar un poquito que esté. Yo no, yo estoy perfecta. Y ya luego, bueno, poder hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, primero es tener un plan de parto y algo que yo le decía a mi esposo siempre era, yo no quiero que le pongan chupo, chupón, chupeta, como le digan en sus países, o que le den biberón. En dado caso que haya que darle fórmula o lo que sea, en copita. Eso sí lo había escuchado en todas partes. O sea, Explícanos qué simplemente es eso de la copita para los que no entiendan. la copita, bueno, en los hospitales tienen especiales, pero incluso puede ser un vaso normal. Los bebés pueden tomar de un vasito normal y esto no va a afectar la forma de succión, porque si lo primero que ellos succionan es un biberón, no van a saber cómo engancharse al pecho y ahí es cuando empiezan usualmente los problemas, el dolor, las grietas. Entonces, digamos, algo súper importante a tener en cuenta es que esa primera hora de vida del bebé es súper importante. Entonces, es
hablar con esa clínica, saber si esa clínica es parto respetado, cómo funciona, porque hay otras clínicas que es protocolo y no les importa nada. Nace el bebé, te lo quitan, lo van a pesar, a bañar, mientras que eso no se debería hacer. ¿Qué es el parto ideal? Sea cesárea o sea parto natural, que el bebé nazca, que te lo pongan y que el mismo gate, o sea, este proceso dura aproximadamente una hora. El mismo logra arrastrarse hasta el pecho de su madre y engancharse. Si tú logras que en esa primera hora de vida tu bebé se enganche él solito sin intervención, casi que se puede decir que es una lactancia ya coronada, por decirlo de alguna forma. Pero entonces, digamos, en mi caso, a mi bebé le tuvieron que dar fórmula porque él nació prematuro. eh, y yo les dije, un copita. Y al principio le dieron en copita, pero luego le dieron biberón. Entonces me dijeron, no, es porque el bebé se atora. Y pues como tú estás súper asustada, tú dices, no, pues obvio. Pero no, el bebé no se atora. Lo que pasa es que, por supuesto, para una enfermera es mucho más fácil voltearse y darle el biberón rapidito que sentarte con paciencia, darle con la cupita, con la cucharita y que esto no intervenga con la lactancia. Entonces, lo primero es tener una comunicación asertiva con tu pareja, hacer un plan de parto, decirle, bueno, yo deseo amamantar, yo sé que la primera hora es importante, si yo estoy bien y el bebé está bien, que me lo dejen encima, que me permitan esa primera hora de contacto. Si van a bañar el bebé, porque, mejor dicho, en el proceso toca hacerlo, que eviten limpiarle las manos, ya que ese olor del líquido amniótico es lo que le ayuda como a arrastrarse al pecho y a lograr llegar, ¿sí? El olor es muy importante. Entonces, por ejemplo, nosotros en el pecho, ya tengo un pecho, tenemos como estas pepitas que a veces pensamos que son granitos o demás. Esto se llama glándulas de Montgomery y son súper importantes porque estas tienen olor. Entonces eso es lo que ayuda a que el bebé llegue ahí. Ahora, cuando te dicen que te prepares, que te eches aceites y demás, no, esas glándulas son las encargadas de limpiar, de hidratar y de el olor. Entonces, nada de esto es necesario. Entonces, para que con tu pareja sea importante, es decir, bueno, venimos de dos culturas muy diferentes, mi pensamiento es este, tu pensamiento es este, miremos los dos qué es lo mejor para nuestro hijo. Y seguramente que si tú empiezas a ver los beneficios, pues, o sea, yo no creo que el papá esté en contra de que sea un beneficio. Por supuesto, la lactancia, y es mentira si te digo que no es de mucho trabajo, es de muchísimo trabajo, de muchísima paciencia. Hay momentos en los que quieres salir corriendo y no volver. Hay muchos momentos en los que dices, ¿por qué decidí hacer esto y no dar biberón, que era más fácil? Pero luego como que ya luego le vas cogiendo el ritmo, o sea, al principio tú te fijas en la posición, en la postura, después ya vas caminando y vas dando el pecho, estás haciendo mil cosas, ya te vuelves una experta. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que no es lo mismo amamantar un bebé de un mes que amamantar un bebé de un año. ¿Sí? Entonces, cuando te preguntan hasta cuándo, te puedo decir que el promedio mundial de destete es a los 4 años, en un promedio natural. Eh, Lastimosamente, hay muchas mujeres que a los 3 meses, que hay una gran crisis de lactancia, dicen que el bebé se destetó solo, pero no hay bebé que se destete solo antes del año. Se llaman crisis de lactancia, las mamás no las saben manejar y piensan que se acabó en ese momento la Y lactancia. además que coincide mucho con el final de la licencia de Es la maternidad, maternidad. aclaro, en los países donde existe licencia de maternidad, porque si nos vamos a países como Estados Unidos, no es, digamos, no hay una ley que te diga si no toma días de tus vacaciones. Entonces, digamos que hay países o sociedades que son más conciliadoras, conciliantes con este tema. Digamos, aquí en Francia, cuando tú estás trabajando, también tienes derecho. Ya no recuerdo si eran como 15 o 20 minutos al día, como en el trabajo, para decir, voy a ir a sacarme la leche. Como te decía, aquí es como que la ley protege las cosas, como que la ley va por un lado y la sociedad va por otro. Entonces, casi que en estos temas de la lactancia, digamos que la ley va un poco más rápido para proteger a la gente, pero en las costumbres es donde todavía pesa, va más lento, digamos, porque, por ejemplo,
En el hospital tú vas y están los afiches de la lactancia, del lactórico, sí, por si la gente quiere ir a donar el excedente y ayudar a las personas. Por ejemplo, yo voy, cuando tú dices que vas a iniciar la lactancia, te dan una, ¿cómo se llama eso? Bueno, una ordonnance, pero es con lo que tú vas a las farmacias y se Una alquila receta médica. el extractor de leche, lo alquilas en las farmacias y es la seguridad social la que paga eso, tú no lo pagas. Entonces tú lo alquilas por el tiempo que sea y lo que sí tienes que comprar son como las botellitas donde vas a, porque es lo que no vas a devolverle a la farmacia. Entonces tú tienes, en todas las farmacias en Francia tienen eso, entonces tú vas y te la consiguen, si no la tienen ese día piden otra y ya tú llegas armada a tu casa para tener eso, digamos, en el trabajo supuestamente tienes tiempo para sacarte la leche o si lo haces durante la hora del almuerzo. No digo que sea lo más cómodo, pero digamos que existe al menos esa posibilidad que tu jefe no te puede decir, salga del baño que está haciendo, puedes decir, voy a sacar la leche. Sé por amigas que lo hicieron, porque aparte es el chiste, ¿no? Ordeñarse, como decir, ay, ya se va a ordeñar ahí con los... Entonces siempre hay como entre la culpa y lo animal, como decirte, eres una vaca, eres, Ujú. como Pues si nos imagínate que, animalizamos. Y termino con otra cosa, cuando la chiquita mía tuvo que empezar a ir a guardería 3 días a la semana, yo pregunté que si estaban de acuerdo en darle mi leche porque yo no la iba a destetar, pues solamente iba a ir como 3 tardes a la semana, o sea, tampoco era una cosa, y era un poco más para que yo tuviera tiempo de hacer otras cosas. Entonces me dijeron que llevara la leche congelada o que llevara leche del día, como que me la acababa de sacar y la llevábamos como en estas cajitas refrigeradas que alcanzan a llegar el traslado hasta la... Entonces, ellos estuvieron de acuerdo, por ejemplo, pero creo que es por lo que te digo, porque la ley aquí ya protege ese tipo de prácticas, entonces, si en la guardería me hubieran dicho que no, o en el trabajo me hubieran dicho que no, si yo ya conocía la ley, pudiera decirles, están violando mi derecho a, entonces ahí se quedan callados y se asustan y dicen, bueno, sí, puedes venir. Pero creo que también podríamos decirle a la gente que tiene que informarse si en el país cuáles son las políticas en esos temas en ese país, porque muchas veces puede ser que la ley la defienda a uno y uno no sabe, entonces se deja pasar por pero delante. a mí me pasó también con mi esposo que él no era como tan flexible a que nos cuidaran al bebé o algo porque yo no le daba fórmula sino leche. En mía, pero yo tenía un banco de leche, o sea, yo le decía, es que no le veo la diferencia entre calentar el agua y calentar la leche, es exactamente lo mismo. Entonces, primero, si es una guardería que tú estás escogiendo, que tú estás pagando, si esa no va con tus creencias, pues tampoco tiene por qué tu bebé ir ahí. O sea, es lo mismo que con la crianza respetuosa, con demás, si tú ves que es un lugar de crianza tradicional que va en contra de todo lo que tú estás intentando, pues simplemente no es donde tiene que estar el bebé. Ahora, con respecto a lo de extraerse y demás, también los extractores han sido parte de la industria, porque de hecho se ha comprobado que si tú te extraes manualmente y como con un ritual antecito, puedes sacarte incluso el doble de la leche que con un extractor. El extractor hay que tener cuidado porque si no es de tu tamaño, si no, te puede lastimar muchísimo. Y hay muchas veces que el extractor lastima y no por fuera, sino por dentro. Entonces está lastimando tu glándula mamaria para el futuro, ¿sí? Entonces, digamos, cuando se dice que la lactancia puede ayudar a prevenir el cáncer de mama y luego hay mujeres que han amamantado por muchos años y les da, también, o sea, es todo un proceso, porque cuando tú llevas amamantando con tanto amor, tanto tiempo y de repente haces un destete abrupto, como cuando te dicen que te pongas ají en el pecho o te pongas cosas y hoy le daba pecho todo el día y mañana se acabó porque sí, eso es una herida fuerte para el pecho y esto puede producir a futuro tal vez un cáncer de mama porque el pecho queda muy lastimado. Entonces es eso, es saber qué, o sea, cómo te cubre la ley,
¿qué puedes hacer? Si tú eres quien está cogiendo la guardería y eres tú quien está pagando, pues puedes tener eso, saber que hay formas de transportar la leche materna. Si eres una mamá que realmente desea alimentar a su bebé con leche materna, así tengas que trabajar, se puede hacer. Conozco médicas que trabajan turnos larguísimos y estuvieron a punta de lactancia materna. Entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar a preparar desde antes un banco de leche, extraerse, saber que dependiendo de la edad del bebé, son estrategias diferentes. Saber que, por ejemplo, en un momento eh, tu cuerpo se puede adaptar solamente a darle pecho en la mañana y en la noche. Y en el día puedes ir a trabajar tranquilamente, no hay ningún problema, tu pecho no está sufriendo, el bebé no está sufriendo. Y con esas dos tomas tienes, o sea, siempre cada gotita es oro líquido, como se dice por ahí. Entonces es eso, es tener un plan y saber, bueno, yo deseo amamantar. Por supuesto que te vas a cansar, sí. Puede ser más demandante, sí. Si estás todo el día separado de tu bebé y en la noche el bebé tal vez quiere mucho más pecho, también puede pasar porque quiere recuperar como todo ese día perdido. Es como, por ejemplo, o sea, yo pongo el ejemplo como lo con los adultos, ¿no? Cuando yo llego a Colombia, yo veo a mi mamá, o sea, yo no me le despego. Yo duermo con mi mamá, me acuesto con mi mamá, estoy con mi mamá, entonces es lo mismo, el bebé está acostumbrado a su mamá, todo el día se fue, no la vio, pues en la noche quiere estar con ella y su forma de conexión más grande pues es el pecho. Y bueno, ¿y cuáles crees tú que son como los grandes mitos que ya hablamos como de los obstáculos para la lactancia? Y ahora, ¿cuáles son esos mitos que son como nuestras creencias, no que vienen de afuera y que nos tratan de empujar a no hacerlo, sino cuáles son esas ideas que tenemos nosotros en la cabeza? Que no producimos suficiente leche. Yo creo que es el más grande, entonces, o porque tengo el pecho pequeño no voy a tener leche, porque tengo el pezón invertido no voy a poder amamantar, tomar agüitas de mil cosas para producir más leche. O sea, yo me tomaba litros enteros de agua de panela con leche, deliciosa porque me encanta, pero me estaba subiendo de peso porque el agua de panela es pura azúcar Ujú. y realmente eso no ayuda. ¿Qué ayuda? Lo psicológico. Para tú sacar leche también tienes que utilizar tus sentidos. Entonces, ¿qué pasa? Si a ti te dicen que si te tomas esta pastillita tú vas a producir full leche, tú te la tomas pensando que estás teniendo demasiada leche. Entonces te va a salir. Entonces tú te tomas el agüita, pero no es el agüita el que te está produciendo la leche, sino es la confianza en ti, poner al bebé, no tenerle horarios. Entonces, eso es lo primero, que muchas veces pensamos que no tenemos leche. Segundo, que esperamos ver el primer día chorros de leche. No, los primeros días hay algo que se llama calostro, es un poquitico, es más grueso y tiene que ser así porque va diseñado para que tu bebé aprenda a ir comiendo, ¿sí? Entonces, ese es un gran mito. O sea, el de las aguas, la cerveza es lo peor que pueden hacer porque tiene efectos secundarios en el bebé. El agua de hinojo tenía contraindicaciones, ya no tanto, pero no era recomendable. Se había visto que había niños que más grandes tenían problemas cerebrales y demás por exceso de hinojo. Ujú. Entonces, las agüitas y esto no va a hacer que produzcas más leche. Lo que hace que produzcas más leche es que sea una lactancia libre de demanda y que tengas una técnica correcta, o sea, que el bebé esté succionando lo que realmente necesita. Otro mito, bueno, que todo es culpa del pecho, que el bebé no duerme porque toma pecho, el sueño es algo madurativo y tienen regresiones, tienen el momento en el que están con dos fases, en el momento en que son con tres fases y usualmente asociamos que cada despertar es por hambre, pero todas las personas tenemos micro despertares, por ejemplo, cuando tú estás durmiendo y sacas el pie de la cobija porque te dio calor, eso fue un micro despertar, pero tú no sabes volver a dormir. O cuando El vas a hacer bebé, pipí y vuelves a cortarte. Sí. exacto, el bebé no sabe, entonces si la única forma que tú tienes de dormirlo automático es el pecho, pues es la asociación que el bebé tiene con el pecho para dormirse, pero no es porque tenga hambre, porque
no le estés alimentando, no, es simplemente porque es la única forma que conoce para dormirse. Cuando tú me decías anteriormente que tu esposo se dormía y que porque tú estabas dando pecho, pues dicen, no, es que el papá no puede dar pecho. Es verdad, lo único que no puede hacer el papá es dar pecho, pero de resto, todo podemos permitírselo. Hay muchas mamás que, no, él no sabe bañarlo, él no sabe vestirlo, porque como yo lo hago, no. El papá lo va a hacer diferente a la mamá y es normal. Y el bebé necesita quien lo cargue así, súper Y le amorosamente, saque los como gases. quien lo Eso agarre hacíamos así. nosotros. Yo después se lo pasaba y le decía, cógela, y entonces él se iba con ella y le sacaba los gases y todo. Y ese es momento para ti descansar. O sea, cuando tienes ayuda de alguien, en ese momento no te pongas a limpiar, no te pongas a trabajar, a doblar, descansa. No, pero es que, ¿quién va a limpiar? Que al día siguiente lo puedes hacer, montas al bebé en el fular o en el y organizas, pero cuando tienes ayuda de otra persona, trata de descansar un O sea, poquito. como hay que dejarse ayudar, pedir ayuda y dejarse ayudar también. Sí. Y comunicar lo que tú quieres, porque también a veces el exceso de ayuda eh, molesta a las mamás, ¿sí? Como que te quieren hacer todo y son esas mujeres que no les gusta que les hagan nada. Entonces decir, ¿podrías ayudarme con esto? No quiero que me ayudes con esto, pero saber que no tenemos que mostrarnos como las mujeres que vemos en redes que trabajan, limpian, son excelentes mamás y de todo, porque lo que vemos en redes no es la vida real. También muchas de estas mujeres que son influencers y demás tienen enfermera, más señora del servicio que les ayuda, más muchas cosas que no nos podemos comparar con ellos. Tenemos que vivir con nuestra realidad. Claro, y tenemos que ser conscientes de lo que es la lactancia, del tiempo que requiere, que podemos hacer otras cosas, bueno, no hacer otras cosas, pero puedes leer mientras el niño está ahí, tener un tiempo con él, también hacer una conexión con tu hijo, pero saber que el ritmo cambia, que la vida, pues ahora estamos tal vez en una etapa más, digámosle, animal, porque sí, tenemos que estar en esos procesos. Entonces no Es que podemos incluso decir, bueno, ahora tómese, bueno, claro, uno a veces ve a los bebés en los cochecitos solitos con su biberón. Entonces, de cierta forma, le doy su biberón, él está solo, él se alimenta solo, yo puedo ponerme a hacer otras es, cosas. es lo menos recomendable que tú le des a un niño solo el biberón para cogerlo. Porque también mamás que dan el biberón tienen que mirar la forma de hacerlo porque hablamos que con el pecho no hay obesidad, no hay sobrealimentación. ¿Por qué? Porque el bebé cada vez que succiona, él sabe lo que está succionando. Si él tiene sed, él toma un poquito, no llega a la parte grasosa. Si él tiene hambre, va a tomar más. Si él solamente se quiere calmar, succiona de una forma que no le va a salir mucha leche. Cuando todo el tiempo le damos solamente el biberón, podemos llegar a obesidad, podemos llegar a sobrealimentación. Entonces, ¿cómo se recomienda si eres una mamá que da biberón, desea dar biberón? Primero, que sea semisentado, que el biberón sea recto, no que le caiga a chorros gigantes, sino que el bebé tenga que trabajar para sacar esa leche, porque necesitamos que el bebé estimule sus músculos, ¿sí? Porque estos biberones que tienen un hueco gigante que le sale un montón de leche, claro, les facilita el trabajo a los niños, pero no están desarrollando su, su parte maxilofacial. Entonces es así y es que tú tengas el mismo contacto como si fuera con el pecho, que le Ujú. des El de contacto visual, que amistad, tú lo mires, que lo consientas, que le hables, que le que, cantes, lo o sea, mires. hacer mira, este simple movimiento de pasarle de un lado al otro es una estimulación que no te la dan en las clases de estimulación temprana y es mucho más que eso. Entonces, es saber todo eso, que si tú decides darle biberón porque tú no quieres estar pegada al bebé, como lo dicen, quieres un poquito más de libertad y demás, también saber que hay formas diferentes de darle el biberón, no solamente tener al bebé y dejarlo ahí y que se alimente solo, que se calme solo, que se duerma solo, porque el bebé necesita de su mamá. Sí, es tal vez un poco que se nos olvida sí, que no es un animal, como ya le puse la comida, ya le puse el agua, ya lo dejé ahí, volvemos en un rato, la voy a pasear, o sea, no es un perro, digamos que necesita otro tipo
de cuidados y más atención. Entiendo. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta, porque yo creo que ya estamos llegando, el Al tiempo fin. pasa al final, si alguien quiere hacernos una pregunta, son bienvenidos. Igual, yo después dejo los datos de María Paula para que las personas la quieran contactar después. Eh, Hablemos antes de que se nos corte, cómo vivir sin culpa esta lactancia. Sin culpa por hacer lactancia y sin culpa sí porque decidí no hacer. O Bueno, que tuve que parar, por ejemplo, tuve que parar. ¿Cómo vivir sin culpa este proceso? la culpa es algo que acompaña a las madres en todos los temas. O sea, la culpa es bien difícil de llevar. Pero digamos que si tú eres una persona que te has informado, que has buscado los métodos y que te sientes tranquila con lo que has hecho, no tienes que decir, o sea, no te tienes que dar como autofelicitaciones y como, por ejemplo, decir, no, pues, o sea, yo le doy biberón, pero igual también está bien, o sea, no está mal. No, si le das el biberón, lo haces con todo el amor, eso no te hace una peor mamá, eso no va a hacer que tu bebé viva enfermo. No, simplemente es otra forma, pero intenta hacerlo como de la forma más cercana a la lactancia, ¿sí? Que tengas ese contacto, que le regales ese tiempo de calidad a tu hijo y si eres una persona que quiere ir hasta más allá de lo que te dicen, o sea, digamos, yo que acá tuve 3 años, pero ya todavía tomando pecho y ya está muy grande y ya. Entonces, cada vez que te digan eso, tú piensas que en Mongolia hay niños de 7 años tomando pecho y es lo normal, ¿sí? Y que eres tú, es tu cuerpo y que amamantar un niño grande no es lo mismo que un niño pequeño. Un niño grande no va a estar todo el día pegado al pecho en la calle. Tú puedes llegar a acuerdos, tú le puedes decir, bueno, mi amor, el pecho es en la casa. Es un momento íntimo tuyo y mío. Eh, si no te importa y lo quieres hacer en la calle también, entonces también, bueno, pues cuando quieras, como quieras. Lo importante es que tú te sientas tranquila, que tú comuniques lo que desees y, y que tú estés informada y estés tranquila. Si tú ves a tu bebé feliz y tú te sientes feliz, no hay por qué preocuparnos por lo que nos digan los demás. Tenemos una pregunta aquí sobre qué hacer, cómo hacer cuando la leche sale muy rápido y el bebé no acepta el seno. O sea, me imagino que tal vez es que siente que el flujo Mm, es muy rápido de leche. bueno, ahí se podría, pues hay que cada caso evaluarlo bien a fondo, pero si es una sobreproducción, entonces hay una nueva técnica que se llama reseteo bloque, pero ese ya se trata como dependiendo del caso. Pero lo que puedes hacer es, si tú sabes que el bebé ya va a tomar y te sientes demasiado cargado, te extraes un poquitico y lo pegas, porque también si el pecho está demasiado inflado, el bebé también, o sea, infla una bomba e intenta chupar, no vas a poder. Entonces, lo alivianas un poco, pero no mucho, porque si no vas a estimular más el pecho. Si no, te extraes un poquito, preferiblemente que sea manual. En mi YouTube encuentran un video de cómo extraerse manualmente. Se extraen un poquito y pegan al bebé, porque si hay una sobreproducción, el bebé por protección propia va a hacerse como Sí, hacia se atrás. retira. Ujú. Ujú. Pues sí, hay que pensar que a uno le estuviera cayendo algo en la cara, pues todos haríamos igual. Exacto. Entonces, y bueno, un consejo que les quiero dar a las mujeres que están embarazadas y que nos están viendo es que es súper recomendable tener una asesoría de lactancia prenatal porque puedes tratar muchos temas que tú crees que viene automático, pero Sí, que no. realmente necesitamos aprender. Entonces, ese es como el primer paso, o si no quieres hacer la asesoría, entra a muchas cuentas de lactancia. La Liga de la Leche es Ujú. gratuita alrededor del mundo y ahí encuentras grupos de apoyo en los que puedes ir. Algunas ciudades grandes tienen donde te puedes reunir, donde puedes estar con otras mamás. Trata de tener una tribu, una red de apoyo y una red de apoyo informada. Por ejemplo, cuando yo hago mis asesorías o mis talleres, les digo que inviten a las personas que van a estar con ellas, sea el esposo, la mamá, la suegra, para que todos tengan una misma información y no estemos con los mitos Claro, dándole, porque si no dándole la para. charla, sí, 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 porque uno está en ese momento y tiene muchas opiniones de la suegra, la cuñada, la amiga, que a mí no me salió. Sí, Y tener en cuenta que cada persona habla desde su experiencia personal. Entonces,
Si a alguien no le fue bien, no quiere decir que a ti no te haya ido bien. Si a nadie de tu familia ha podido amamantar, no quiere decir que tú no puedas amamantar. Simplemente es informarse, saber clasificar la información, porque ahora en Internet encontramos de todo, y ver qué se adapta a tu forma de vivir, a tu forma de pensar, de sentir y a la cultura. Y yo creo que también a las situaciones laborales, por ejemplo, yo pienso en las personas que nos estén viendo desde Estados Unidos, donde digan, no tengo licencia, tengo que trabajar, tengo 3 puestos, me subieron la leche, como, digamos que si el entorno no lo pone tan difícil, quizás al hacer ese duelo de una manera positiva y decir, bueno, no voy a poder compartir esto, pero todo este amor que yo le quiero dar a mi hijo, voy a enfocarlo en la hora del baño, en la risa, en los mismos, en las canciones y buscar otra forma. Bueno, la alimentación temprana igual. Yo creo que ese tema lo dejaremos para otra charla de cómo introducir esta pequeña alimentación, porque bueno, esa también es una forma de crear un vínculo con nuestro hijo si, digamos, si estamos en un país que nos pone todos los obstáculos y que nuestra situación personal hace que no podamos implantar una lactancia, porque pues también la realidad es que hay personas que lo tienen más difícil que María, otras. y para eso también es súper importante que las mujeres sepan cómo hacer un destete para un bebé pequeñito. Ujú. Porque, o sea, si la mamá debe entrar a trabajar a la semana, hay que también cuidar ese pecho de la mamá, porque como te dije, pueden venir mastitis, puede venir obstrucción. Entonces es que si sabes que, por ejemplo, si vives en Estados Unidos, sabes que no hay chance, que no lo vas a hacer, también hay que informarse de cómo se desteta a la primera semana o al primer mes o cómo es este proceso, porque, bueno, tenemos que cuidar nuestros pechos y es eso, saber, o sea, saber primero que si tú lo deseas hacer, se puede hacer. Trabajando full time se puede lograr. Requiere de demasiado trabajo, sí, Y esfuerzo pero y compromiso. pero se puede lograr si tú lo deseas. Entonces es mirar qué tú quieres y saberlo hacer. Y lo que tú dices, no llevar la culpa, sino decir, bueno, estamos bien, mi bebé y yo nos sentimos bien. Y algo súper bonito que ayuda a la conexión es los masajes. El masaje después del baño o antes de dormir. Yo usualmente se lo ponía a hacer a mi esposo porque era ese momento de conexión de ellos dos. Pero si tú, digamos, todo el día estás fuera y demás, pues puede ser tú, porque ese contacto físico es muy importante para los bebés. Que cada vez que tengan el chancecito o puedan, tengan contacto piel a piel con sus bebés, si están todo el tiempo por fuera. Bueno, y cuéntanos para las personas que yo creo que van a quedar con ganas de saber más porque van surgiendo muchas preguntas ya muy particulares de cómo amamantar gemelos, cómo amamantar si tienes un niño de 2 años y estás embarazada y tienes, sí, como niños de edades cercanas, ¿dónde te pueden encontrar para que te hagan directamente todas estas preguntas que abundan? Me pueden encontrar en mis redes sociales, estoy como una mamá punto en el extranjero. En mi Instagram encuentran un Linktree en el que los lleva a si quieren una asesoría de lactancia. Está mi canal de YouTube. No hay muchas cosas en YouTube, pero los que están son conferencias con especialistas súper interesantes. Y bueno, me pueden mandar mensajes por directo o en mi WhatsApp que está ahí en el Instagram. Y este mes de las mamás, para todas las que estén embarazadas, tengo una lista de artículos innecesarios o peligrosos para la llegada del bebé. Es gratuita y descuento en mis asesorías. Entonces ahí pueden entrar, dice regalo para el Día de la Madre y se los envío. Bueno, antes de que empiece este conteo, porque a veces en los otros lives se nos ha cortado, si alguien quiere hacer alguna última pregunta, aquí estamos con María Paula y si no, pues quedamos así. ¿Alguien más quiere preguntar? Mm. ¿Quieres agregar algo más? ¿Un último consejo, María Paula? Bueno, mira, este último que dice, qué bonito este programa, mis peques solo quisieron pechos los primeros 4 meses. Entonces ahí, por ejemplo, es cuando miramos esto que te decía de las crisis los brotes de crecimiento,
que usualmente el bebé rechaza el pecho, pero a la vez lo quiere. Entonces ahí es cuando usualmente creemos que ya el bebé no quiso más el pecho, pero digamos que si fue ok para los dos y tú te sentiste muy bien con esos 4 meses, siempre algo es mejor que nada. Y si tú amamantas un mes o una semana, lo disfrutaste, lo viviste y con ese mes ya le diste grandes beneficios a tu bebé. Entonces, lo más importante es que tú sepas que lo estás haciendo bien, que le estás dando a tu bebé lo mejor de ti y, y bueno, que si necesitan hablar o lo que sea, siempre me pueden escribir, que yo estoy ahí para ayudarles. Bueno, entonces, pues muchas gracias, Mara Paula, por regalarnos esta horita. El tiempo vuela, como siempre. Entonces les recuerdo, este Instagram Live va a quedar grabado en el feed. Les recuerdo a los que no han podido ver los otros, tenemos uno sobre choque cultural, sobre duelo migratorio, sobre crianza bilingüe, y pues más adelante tendremos otro tipo de invitados con los que hablaremos otros temas relacionados pues a lo que le interesa a nuestra comunidad de familias migrantes en el Es extranjero. del tema ¿Vale? bilingüe, me encanta. Y si son mamás que tienen bebés bilingües, no tengan miedo a criar bilingüe. O sea, sobre eso también hay demasiados mitos y yo con eso vivo súper feliz. Por ejemplo, mi hijo tiene 3 años y habla 4 idiomas y es maravilloso. ¿Ven? Es Una prueba más. maravilloso. Y vamos a promover la lactancia bilingüe también. Claro que sí. Vale, bueno, entonces muchas gracias, María Paula, y un saludo para todos. Y ya ahora mismo ponemos nuestro live. ¿Vale? Muchas Hasta gracias. luego. Feliz tarde, que estén muy Chao. bien.